Bueno, aparecen cantidad de mensajes a propósito de la portabilidad numérica, el proceso este que ahora se dispara, ya que en estas últimas horas ha quedado seleccionada la empresa, el consorcio, que se encargará de administrar la base de datos. Hablábamos recién con la presidenta de la URSEC y entonces surgen algunas inquietudes. La portabilidad complica cuando vos llamás y no sabés a qué empresa estás dirigiéndote. Ahora, dicen algunos oyentes, cuando uno llama a determinado número, sabe que pertenece a la compañía tal y por lo tanto sabe qué tipo de costos tiene en esa comunicación. ¿Cómo se solucionará esto en la medida que ahora los números ya no van a estar identificados con una cierta compañía? Aparecen ese tipo de temas prácticos que son muy pertinentes, ¿sí? Pero que capaz que los dejamos para más adelante, porque recuerden que de acuerdo a lo que señalaba la doctora Aramendía, recién se está pensando en que el acceso a la portabilidad, digamos, implemente de manera real sobre fines de año, ¿no? Así que tendremos tiempo de ingresar en esa y otras preguntas. Ahora, 9:12, venimos a la actualidad por otro lado, por otra noticia que está muy relacionada con estas horas que estamos viviendo. Presenta Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. El Ministerio de Turismo difundió el instructivo que deberán seguir los extranjeros que, siendo propietarios de inmuebles en Uruguay, quieran ingresar al país a partir de mañana, cuando comience el proceso de reapertura de fronteras. La persona deberá crear un usuario en la página web que gestiona los sitios y aplicaciones del Estado, identificar el motivo del pedido de ingreso y presentar certificado notarial que acredite la condición de propietario de inmuebles o declaración jurada de esa condición. Cumplida esta etapa y una vez autorizado el ingreso, recibirá un correo electrónico con el enlace para completar el trámite. En ese segundo paso tendrá que presentar test negativo de coronavirus y una declaración jurada de estar vacunado contra COVID-19, entre otras disposiciones. La eventual autorización tendrá una vigencia de 60 días. En esta fase que se inicia mañana, la apertura rige también para familiares de primer y segundo grado del extranjero propietario de inmueble en Uruguay. ¿Qué puede ocurrir entonces? ¿Qué dicen los extranjeros propietarios de inmuebles en Uruguay, en especial los argentinos? Vamos por ese lado, Romina. Exacto, vamos por ese lado. Vamos a consultarle a Norberto Mariani, que es presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay. ¿Qué tal? Buen día, Mariani. Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Igualmente, buen día, Romina. Un gusto saludarla. Bueno, y un gran afecto por toda la audiencia de ustedes ahí en Uruguay. Una consulta Sí. previa, porque no estamos familiarizados capaz con la Asociación de Propietarios Argentinos. ¿Surgió a raíz de la pandemia o era previa ya? No, en realidad comenzamos con una charla nosotros hace unos 3 años en las playas, entre mate y mate, en asadito, entre varios propietarios argentinos que nos conocemos de años, digamos, de veranear ahí, gente de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba. Uh-huh. Yo soy de Buenos Aires en este caso. No, eran charlas así de café, digamos, y de playa. Pero todo eso era en función obviamente, de armar una asociación, porque nunca tuvimos un ente que nos represente a los propietarios ahí en Uruguay. Y el motivo y el fin, digamos, acercarnos a las autoridades, acercarnos a todo lo que tenga que ver con lo que es Punta del Este, sobre todo, porque esto lo hablábamos en Punta del Este, que es la ciudad que más argentinos, digamos, tienen propiedades ahí en Uruguay, ¿no? Más allá de que obviamente está abierta la asociación a todo aquel que tenga una propiedad, ya sea en Colonia, en Rocha o donde fuere, ahí en Uruguay. Pero no, lo que hizo la pandemia sí fue que lo llevemos a cabo, en realidad, todo lo que veníamos conversando.
Claro. porque eran conversaciones en función de algunas cosas que notábamos en Punta del Este, los que vamos desde hace años, que estaba perdiendo esa ciudad, como por ejemplo el descontrol en el tránsito. Hablábamos en ese momento de esas cosas, las administraciones de los edificios con muchos irregularidades, digamos, la idea de armar la asociación era un poco una defensa del consumidor, digamos, Claro. del producto Punta del Este, ¿no? Del argentino. Y le iba a Pero preguntar, después ¿y la situación en general ahora con la pandemia cuál ha sido? Porque tenemos presente que aquellos argentinos que tuvieran residencia en Uruguay sí podían entrar al país, ¿no? Cumpliendo determinadas normas, pero podían ingresar al país. En general, quienes estaban agrupados en la Asociación de Propietarios no tenían esta situación de residencia. Claro, Romina, porque fíjese una cosa, nosotros compramos en Uruguay y cuando compramos nuestras propiedades, imagínense que hay gente de 30 años que tiene una propiedad, en mi caso no, porque yo compré hace 6, 7 años, pero mucha gente de 30, 35 años con propiedad ahí que nunca ha hecho una residencia, porque cuando usted compra una propiedad en Uruguay, nadie le exigió, ni fue un requisito, digamos, ser residente para comprar. Usted hacía los pasos legales correspondientes, ¿no? Con escribanía, con la gente de venta y demás, y adquiría su propiedad. Entonces, de golpe y porrazo, cuando viene esta pandemia, los que no somos residentes nos encontramos con que no podemos entrar por el famoso decreto, que, bueno, no recuerdo el número ahora, pero decreto de la pandemia, ¿no? De marzo de 2020. Y bueno, y ahí veíamos como una injusta diferencia que hacían entre alguien que tenga un papel, porque es un papel en realidad, una residencia legal. Es un papel que dice que usted está residiendo en un carnecito. Entonces decíamos, pero ¿cómo puede ser? El carnet no infecta, no trae el virus. Y ese era algo que no nos cerraba. Es decir, ¿pero por qué esto? Nosotros básicamente lo fundamentábamos en esto, Romina. Usted fíjese que Punta del Este no es una ciudad en el mundo común, es una ciudad que tiene un 70% de propiedades que son de extranjeros. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Esto, por ejemplo, usted en Barcelona, que está cerca de la frontera con Francia, usted no tiene 40.000 propietarios franceses en Barcelona, o viceversa, que sea españoles que compren en Mónaco, por decir algo, o en Niza, o en Cannes. No existe. Esto, yo no sé si en Uruguay se tomó conciencia en realidad de que Punta del Este es la única ciudad en el mundo que tiene un padrón tan alto de propietarios extranjeros. Y de ese padrón, el 90% somos propietarios argentinos. ¿Y entonces, ahora? ¿qué sucede? Sí. No, nosotros en ese momento, cuando nos vimos privados de entrar por el decreto, que en realidad, les soy sincero, nosotros no hablábamos de entrar. Es más, yo mismo lo he expresado en algún medio de ahí, que yo no quería entrar a Uruguay, porque obviamente ni yo ni mi familia vamos a entrar en una situación de pandemia a un lugar donde podemos, digamos, achicar el margen sanitario del habitante de esas ciudades. Yo puedo perjudicar a un uruguayo, a una persona, no sé, de Maldonado, de Montevideo, de Colonia, donde yo esté, en una situación de pandemia. Es decir, la cuestión nuestra no era entrar. El punto, que no sé si lo entendieron ahí, pero hemos enviado cartas explicándolo y demás, el punto era que nosotros estábamos de acuerdo con no entrar, pero que no entre nadie, excepto alguna excepción de algún propietario que tenga la rotura de un caño, qué sé yo, que esté afectando al propietario de abajo en su edificio, o el propietario que le entraron, no sé, a robar a la casa. Bueno, decir, bueno, considerar ese tipo de excepciones. Nosotros lo que queríamos era que nos costaba entender cómo no haya nadie en un ministerio, no sé, alguien, una autoridad competente que
delimite esos puntos, que se preocupe un poco y entienda la situación de alguien que invirtió, apostó a un lugar, los que apostamos a Punta del Este, le aclaro, o a Uruguay, es porque estamos encantados, porque hemos ido años, porque hemos experimentado momentos divinos, hermosos, con un trato cordial de la gente, con educación, con respeto, sintiéndonos como en casa. Y ahora, entonces con estas, entiendo el planteo que hacían, ¿no? Hasta ahora. ¿Cómo tomaron estas novedades? ¿Cómo tomaron esta habilitación progresiva y con determinados requisitos, tal como describía Emiliano recién? No, miren, positivamente, nosotros en la asociación tenemos un grupo de 100 y algo, 160 y pico, creo, de grupo chico, les llamamos, de WhatsApp, que yo me asombré porque, les soy sincero, creo que el 90%, algunos no hablan tanto, pero el 90% dice: yo me voy a la primera hora del día 1 de septiembre, estoy ahí, otro, yo me voy el viernes, voy por una semana, otro. Es asombroso. Yo creo que muy positiva las medidas del gobierno uruguayo, muy, muy, muy interesante. Leí la normativa y me parece correctísima, ágil, rápida. ¿Le parece ágil? Le consulto porque ayer, por ejemplo, el ministro Tabaré Viera, el ministro de Turismo, hacía esa puntualización, que no iba a ser una cosa de la noche a la mañana, y pedía justamente que tomaran el recaudo de hacerlo con tiempo, ¿no? Porque el trámite como tal demoraba, ¿verdad? Porque dice, el trámite será evaluado por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Turismo, la Dirección Nacional de Migraciones y Presidencia de la República de acuerdo a las competencias que corresponda a cada organismo, ¿no? O sea, además de llenar ese formulario, de presentar la declaración jurada y demás, se requiere la autorización y después presentar lo que es la vacunación y demás, ¿no? La vacunación y el PCR, ¿no? Sí, Loli, no, me refiero ágil en cuanto, Romina, en cuanto al formato, digamos, en cuanto a que todo el trámite se haga online. ¿Por qué me refiero a ágil? Porque creo que es una forma de evitar aglomeraciones, por ejemplo, en los pasos fronterizos, porque, digamos, interesante en ese aspecto y ágil en ese aspecto. Después, obviamente, que Uruguay tendrá sus tiempos, de acuerdo, me imagino yo, a la demanda, a la cantidad de pedidos online que reciba, y si en algún momento quizás pueda ser más ágil o menos ágil. Ahí ya no es nuestro, digamos, tema, porque es un tema muy de las autoridades de Uruguay en cuanto a resolver, si resolver rápidamente o resolver Pero de todos modos creo que ningún argentino se debe sentir, si tarda 2, 3, 5 días más, tampoco ni perjudicado ni molesto, porque digamos, lo importante es que la decisión que se tomó de permitir entrar al propietario no residente, ¿no? En general, la situación respecto a las vacunas, allí entre los integrantes de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay, ¿cuáles? ¿Están vacunados con inmunización completa como para poder tener ese requisito ya precumplido? Romina, Argentina está vacunando extraordinariamente bien. Yo le voy a explicar algo que normalmente no se dice o vio cómo es. Hay prensas, en Argentina pasa que hay prensa muy partidaria, todo se mezcla la política en el medio. Si usted tiene una población de 45 millones de habitantes, como tiene Argentina, y le agarra una pandemia en el mundo que nos sorprende a todos nos sorprendió. A ustedes, a los uruguayos, también los sorprendió, porque no nos olvidemos que ustedes tuvieron una población de 3 millones de habitantes, 6.000 y pico de muertos. Es muchísimo. Pero no es culpa del gobierno uruguayo, ni es culpa de Uruguay, ni es culpa de Argentina. Argentina en estos momentos tiene 50 millones de vacunas. De los cuales el 31% ya está vacunado con 2 dosis y el 64% está vacunado con 1 dosis. Es extraordinario lo que ha logrado el gobierno argentino. Más allá
de la desgracia, de la cantidad de muertes, del dolor, de los amigos que hemos perdido todos, familiares y demás, tenemos que entender, el mundo lo entiende, porque yo estoy en este momento en Miami y hablo con colombianos, venezolanos, uruguayos, americanos, y acá se entendió perfectamente, se han muerto miles de estadounidenses acá, y el país está, le diría, hay ciudades que están funcionando al 100% en lo que es la economía. Aquí en esta ciudad está la economía en un 100%, en un 100%, las empresas, ya hasta Biden hasta levantó el dinero que daban al seguro de trabajo, ¿no? Que era muchísimo, recibían $2.800 por mes, un señor que no tenía trabajo, y $2.800 su mujer, vive con $5.600 y vive como un rey. ¿Qué le quiero decir? Que Argentina, y le voy a dar otro dato, el argentino que va a Punta del Este o a Uruguay, ¿usted piensa que no está vacunado? Está vacunado. Y los hijos y las mujeres y el padre ya están vacunados. Porque... Eso le iba a preguntar otra cosa, porque los menores, en el caso de los menores en particular, si no tienen la vacuna, ¿verdad? En ese caso tiene que hacer cuarentena toda la familia. Eso tampoco, dice usted, es un impedimento, entonces no genera mayor complicación. No, obviamente, eso está correcto. La persona que va con algún menor y tiene que hacer una cuarentena me parece lógico también. Que si Uruguay, las autoridades de Uruguay consideran, el ministro de Salud y todas las autoridades competentes consideran que un menor de edad puede estar no vacunado, me parece lógico que si decide hacer una cuarentena, hay países que deciden cuarentena y países que no, eso depende de cada uno, es respetable totalmente. Totalmente. Usted fíjese que Argentina, en medio de la pandemia, creo que fue por noviembre, por allá, abrió las fronteras para el turismo, para todos. Usted podía ir a hacer turismo a la Argentina en un momento, con PCR, obviamente, ¿no? Es decir, después cerró, se vio complicado, cerró. Y yo creo que, bueno, es lo que le decía un poco al principio, es la duda que nos genera todo y la incertidumbre y el no conocimiento de cómo procede este bicho que nos ha hecho tanto daño a todos, Romina. Norberto Mariani, presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, éxitos con el programa y saludo a grandes amigos que tengo de muchos años ahí en todas las ciudades, en muchas ciudades de Uruguay. Que pase muy bien.